Y a veces escriben cada cosa. Cada cosa como que para cuál traducir a veces. Entonces, bueno, esto va a aparecer aquí en el mod. Me da mucho gusto ver el capítulo así. Dios quiera que se mantenga en parte durante todo el curso. Toda vez que en la medida que disminuye la asistencia, incrementa la aprobación. ¿Están de acuerdo? Mi nombre es Benigno y estamos aquí para ayudarles todo lo que se puede. Fíjense lo siguiente, en esta primera clase es el tema de forma farmacéutica. Ustedes van a ser médicos y necesitan saber qué es lo que contienen, cómo están formulados esos medicamentos que ustedes van a prescribir. Porque inclusive yo sé que ya en los hospitales ustedes tienen bastante información al respecto. Entonces la forma farmacéutica es la redundancia, es la forma individualizada que va a tener un medicamento. Por aquí, menciónenme un medicamento desde el punto de vista de la forma farmacéutica, ¿alguien que se les ocurra? No, la forma. Comprimido. ¿Qué más le sigue? ¿Qué más? Crema, espuma, etc. Eso es lo que es forma farmacéutica. Además, es importante señalar que todos están registrados en este libro llamado Farmacopea. Fíjense, ustedes le pusieron un lindo a su reunión de un fármaco, la llama Farmacopea. Pues la Farmacopea también es un libro que fue editado por el doctor Rique, por la universidad, hace muchísimos años. Ya se necesita alguien que haga ese compendio, porque ahí se registra todo lo relacionado con las formas farmacéuticas. Cómo se elaboran, qué tienen, qué estabilidad, cómo se analizan. ¿Cómo son analizadas? ¿Qué debe contener? ¿Cuánta cantidad se permite? ¿Cuánta cantidad debe ser por arriba? ¿Cuánto por debajo? Todo está aquí escrito. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué son las formas farmacéuticas? Es esa forma individualizada de un medicamento. ¿Qué es un medicamento? ¿Qué es un medicamento? Vamos a hacer una cosa. Yo el único sonido que escucho bajito es cuando se canta. Tienen que alzar la voz. No sé si están también allá en la región. Entonces, ¿qué es lo que es un medicamento en alta y baja voz? Una sustancia capaz de causar un efecto terapéutico. Ok, pero además el terapéutico también sirve para diagnóstico y prevención, porque prevenir el embarazo no es una enfermedad, ¿cierto? Entonces, esa forma farmacéutica que constituye la forma del medicamento contiene el principio activo, que es el que ejerce el efecto farmacológico. Pero también ese medicamento tiene los excipientes, que si bien es cierto, no aportan actividad farmacológica, pero sí promueven a su efectividad. Y es una cosa importantísima que tiene que tener en cuenta, porque como sustancias, al fin, químicas que son, pueden causar efectos adversos en su paciente. No necesariamente los efectos adversos de los medicamentos vienen dados por el principio activo. Es ahí la importancia de ver este tema. Fíjense, entonces, el principio activo, bajo una variedad de excipientes, se someten a una tecnología farmacéutica y es lo que da la forma. Que está listo entonces para ser utilizado en una vida determinada para combatir en este caso una patología. En este caso, ¿está de acuerdo? Fíjense la variedad de formas farmacéuticas que tenemos en el mercado. Lo hay desde uso de vía oral a uso de vía intravenosa, inhalatoria, etc. Y eso promueve dar
diclofenaco potásico hay en crema, en comprimido, en lociones, en spray, etc. Nos permite, ¿verdad?, utilizar, facilita la vía de administración. Permite dosificar correctamente, porque resulta que hay fármacos que son fáciles de manejar porque es 1 gramo. 1 gramo de tal antibiótico, sobre todo los antibióticos que tienen una dosis relativamente grande. Pero hay medicamentos como la timoxina que tiene en una cantidad de nanogramos. ¿Y cuánto es un nanogramo? ¿Cuánto es un nanogramo? 1 por 10 a la menos 9. Entonces, para eso necesita un excipiente para incrementar el volumen y favorecer la mejor manipulación. Entonces, eso garantiza entonces la dosis, protege al principio activo de ambientes atmosféricos. Si ese principio activo es fotosensible, lo va a proteger. Le colocan una sustancia acompañante o lo colocan en un envase de colorante. Le disminuye el contenido del agua, etc. También favorece a enmascarar sabores. Hay malos sabores, los medicamentos muchos son de malos sabores, pero también permite la correcta liberación en ciertas zonas del organismo. Puede ser que usted quiera que se le libere en el estómago o en el intestino delgado. Ahora, un principio activo, ustedes cuando vean, van a observar que dice clorhidrato de losartán potásico. ¿Verdad? ¿Qué es losartán? ¿Ah? Un antihipertensivo. El losartán, la palabra losartán es el principio activo. El potásico sería el contrarión. El contrarión. ¿Y qué es el contrarión? Es una estructura química que se acopla a esa molécula con actividad farmacológica para hacerla más soluble. El contrarión lo que hace es favorecer la formación de sal para hacer esa molécula soluble. No es un excipiente. El contrarión no es un excipiente. Piensa, por ejemplo, aquí la citarritina fosfato, que es la sal, ¿verdad?, de la sustancia activa citarritina, y el contrarión, ¿cuál es? El ácido. ¿Cierto? Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son sensibles a una forma, pero no a la otra. Fíjense, las sales más comunes pueden ser clorhidratos, citratos, fosfatos. Algunas de ellas son utilizadas para favorecer la liberación en forma más lenta o emotiva. Fíjense la variedad de excipientes que pueden tener los medicamentos. Diluyentes. Cuando se habla de diluyentes, no estamos hablando de una sustancia líquida. Los diluyentes se utilizan para sustancias sólidas. Cuando hablemos de lubricante, estamos hablando de que ese lubricante nos permite la mayor facilidad para la elaboración desde el punto de vista tecnológico y mejor ejecución. También, cuando hablemos de vehículos, estamos hablando de ¿qué? De líquido. Vehículo es una cosa que es un excipiente, pero no es igual a líquido. Entre los excipientes que ustedes tienen que aprender, tenerlos en la cabeza presente y atenderse, tanto como para evaluación como para futuros médicos, son estos señores que están aquí. ¿Verdad? La lactosa, ¿por qué? Por intolerancia a la lactosa. Un paciente que sea intolerante a la lactosa será susceptible a esa pequeña cantidad que usted puede encontrar en una sola dosificación. Depende del nivel, pero también va a depender de la cantidad y de la frecuencia de administración. Amén, que muchas veces un paciente tiene una polifarmacia. Entonces, a lo mejor varios de ellos tienen lactosa. Entonces, si el paciente no tiene lactosa suficiente, entonces va a ser intolerante. Otra cosa es el gluten. El gluten tiene menos tolerancia. Han permisado con la Agencia de Drogas y Alimentos norteamericano de un valor de 20 partes por millón, que eso se corresponde con 0,01 miligramos. Porque hay pacientes que son muy sensibles al gluten. Entonces, acuérdense
son los excipientes de bicarbonato. ¿Por qué bicarbonato? No solo por el contenido de sodio, que puede incrementar todos los trastornos relacionados ¿con qué? Con la tensión arterial. Es importante destacar que esta sustancia alcaliniza y al alcalinizar altera el pH, sobre todo el pH gástrico. Y al alterar el pH gástrico, a lo mejor al fármaco ese fármaco o determinado fármaco no va a ser soluble en ese pH. ¿Okay? Después tenemos otro como el almidón, no es tan importante, pero quiero resaltar el sorbitol. Muchas veces al paciente no le da diarrea y trastorno gástrico, que es el más marcado, ¿verdad? Y esa flatulencia por el principio activo, sino por su excipiente. Y el de no es resolver. Vamos con eso. Fíjense que la presencia de tartrazina en pacientes alérgicos, el ácido acetilsalicílico, tiene que tener en cuenta. Entonces, esos son 7 excipientes que los tienen que tener en cuenta porque son muchos. A modo de evaluación, nada más o menos. Es importantísimo tener en cuenta la presencia de alcohol. Cualquier tipo de alcohol está contraindicado en ciertas etapas de la vida, como es el embarazo, como es en los niños pequeños, los lactantes, los pacientes con epilepsia, porque el alcohol disminuye el umbral compulsivo, predispone y pequeñas cantidades en esos casos también ejerce efecto negativo. Una cuestión importante que sobre todo en pacientes que tengan alteraciones a nivel hepático tampoco, porque podemos incrementar ese trastorno, ¿cierto? Otra cuestión importante es que, por ejemplo, los niños tenemos la situación, sobre todo los prematuros, que al corte de hidrogenasa todavía no tienen una actividad metabólica establecida, madura, y entonces son mucho más susceptibles. Fíjense que otro es, ¿verdad? Es el benzoato de sodio. El benzoato de sodio en adultos puede provocar alteración hepática. Pero en niño, el neonato, está estrictamente contraindicado. Estrictamente contraindicado porque puede provocar acidosis metabólica y tener riesgo de precipitar el niño. ¿Ok? Todo esto es bien importante porque, como vieron en una de las láminas, que hay una gran variedad de formas farmacéuticas, ustedes mismos lo saben. Ustedes mismos lo dijeron, que había jarabes, que no se le cuestiones, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que en el mercado existen marcas, medicamentos de marca o originales o aquellos que llamamos copias. ¿Qué es lo que pasa? Que el de marca es aquel medicamento que generalmente es mucho más costoso porque fue elaborado por un laboratorio que investigó la molécula, que hizo toda la investigación preclínica y posclínica, toda la investigación química, e invirtió mucha cantidad de dinero, y entonces estos escritores van a tener algo conocido como papel, o sea, la exclusividad en su producción. Pero pasado un tiempo, aproximadamente 10 años, se pueden otros laboratorios que tengan la categoría, que tengan el nivel de producir medicamentos de cierta categoría, tienen la oportunidad también de copiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí, cuando se copian, pueden ser que utilicen el mismo principio activo, o sea, porque utilizan el mismo principio activo, pueden ser los mismos excipientes, es probable que la misma tecnología, pero no todo el mundo llega a la cantidad, ¿verdad?, de especificaciones que tiene un fármaco de marca. ¿Okay? Pueden haber variaciones en el tamaño de la molécula, en el excipiente, en la compresión, en la liberación, en la partícula de la molécula, etc. Todo eso va a provocar una variación en la biodisponibilidad. ¿Qué era lo que se entiende por biodisponibilidad? Biodisponibilidad, el profesor lo dijo. La actividad de una sustancia que el cuerpo
puede aprovechar posterior a la función. ¿Qué más? La extracción del fármaco que llega inalterada a la circulación sistémica. Y por lo tanto a los sitios de acción. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, esto, al haber alteraciones allí, entonces podemos tener problemas en cuanto a incremento de los efectos tóxicos y disminución de los efectos terapéuticos. Para esto, para evitarse de esta situación, los laboratorios exigen que el compuesto que se está copiando, el compuesto original que se está copiando, o sea, la copia, que puede ser con otro nombre o genérico o con nombre genérico, es que tengan la misma bioequivalencia. ¿Y qué es lo que hace? Medir, ¿verdad?, el área bajo la curva, a través de la medición del área bajo la curva con las diferentes, con las dos marcas que se estén probando, se determina el área bajo la curva y con eso se determina la biodisponibilidad y solo se acepta hasta un 20% por encima o por debajo del valor de la muestra del medicamento de cada. ¿Me entienden? Ok. Esto porque usted puede agarrar un medicamento, sobre todo lo del camioncito, para aquí para allá, y a veces los médicos dicen, no se lo den porque eso no hace efecto. Pero por lo que se puede ver, no, como lo dicen algunos autores, el medicamento puede tener la misma concentración. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista tecnológico, entre ellos incluimos los excipientes, ¿verdad? Puede ser que ahí es donde está el problema, no porque tenga la cantidad, sino porque a lo mejor no se le libera la presión. ¿Okay? Entonces, por eso es que puede ser que esa sea una de las. Entonces, fíjense, la forma farmacéutica se clasifica de tres maneras principalmente. Por sus características físico-químicas que están relacionadas a su consistencia, que si sólido, líquido, semisólido. Es importante destacar que de la sólida se obtiene, cuando hago así porque alguien está agarrando morfeo por el pecho. ¿Okay? Entonces, lo importante es no adoptar postura muy poco, porque de verdad si nos creamos eso es normal, está bueno, ¿verdad? Las características físicas, fíjense que de un sólido, usted puede tener un semisólido, incluso un líquido. Después tenemos según la esterilidad, todo medicamento que vaya a ser administrado por vía parenteral, o sea, intramuscular, intravenosa, debe ser estéril, ¿okay? O no es estéril, fíjense que su esterilidad en las formas farmacéuticas se clasifican en estéril y no estéril, y según la vía de administración, parenteral, ¿verdad?, tópica y esteral. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cómo clasificaríamos esta forma farmacéutica? Parenteral, líquida, hasta ahí está bien. Y fotosensible. Bueno. Entonces, viendo la primera forma farmacéutica son las sólidas. Las sólidas son las más. Y dentro de las más usadas tenemos los comprimidos y las tabletas. En la sólida vamos a tener que todos los componentes son secos y están molidos y mezclados. Eso habla de una compatibilidad relativa, ¿verdad?, de los componentes que yo estoy mezclando. Si no son compatibles, no se pueden mezclar completamente. Ya vamos a ver. Entonces, fíjense, el comprimido es un principio activo con excipientes secos, con excipientes que no tienen agua. Entonces, cuando se hace un comprimido, se agarra el polvo y simplemente se comprime. Esa sería la tecnología, comprimirlo. Fíjense la variedad de formas que pueden tener, no solo son redondos. Lo que sí les digo es que si tiene ranura, lo puede partir. Si no tiene ranura, no lo puede partir. Entonces, fíjense, ¿cuándo se hace el comprimido? Cuando el principio activo es cristalizado y es poco soluble. ¿Cuándo se hace en tableta? Cuando el principio activo es amorfo y cuando, ¿verdad?, es más soluble. En ambos casos, ¿verdad?, tienen una variedad de excipientes muy similar. Simplemente la facilidad
es una forma farmacéutica en sí misma. Simplemente es que un comprimido con una cubierta. Y en esa cubierta, ¿verdad? Ese comprimido, en esa cubierta, puede contener un principio activo. Puede o no contener un principio activo. Lo que normalmente tiene es colorcito, saborcito, algo lubricante para que cuando lo trague, ¿verdad? No se le quede un pedazo. Y sobre todo para las cosas que tienen esas características palatables o lo que son características organolépticas, mal sabor, mal olor, entonces lo Entonces, esa cubierta, lo que sí es importante, que hay que dar la diferencia, que esa cubierta puede ser, como lo dice aquí, no entérica, y entonces, si es no entérica, el compuesto, cuando llega al estómago, se libera y se libera el principio activo. Se solubiliza con el líquido del medio y se absorbe. Fármaco que no se solubilice, no se absorbe. La cubierta entérica es gastroresistente. Es lo contrario, ¿verdad? Llega al estómago y esa cubierta lo protege contra los ácidos grasos. Salga, pasa al intestino delgado y es allí donde ella se libera. Y es aquí donde se absorbe, en el intestino delgado. ¿Por qué se hace esta formulación? Porque a lo mejor el compuesto es muy agresivo, es inestable en condiciones ácidas del estómago, o ¿qué más puede ser? Que se altere como cerrado del estómago, o simplemente que no se absorba a nivel. Entonces tenemos el comprimido efervescente. Un efervescente es un comprimido sin cubierta, pero que necesariamente tiene que tener ácidos y carbonatos. En contacto con el agua se libera dióxido de carbono y favorece la solubilidad del compuesto para poder ser tomado. ¿Cuándo se debe tomar este medicamento, este comprimido? Cuando se haya descalcificado completamente. Nunca se debe, por eso es que hay que explicarle al paciente cómo debe tomarse el medicamento. Eso va en las indicaciones. En el récibo te pone el nombre y en las indicaciones cómo lo va a tomar. Entonces, fíjense, también tenemos que esto efervescente por el contenido de bicarbonato de sodio puede estar asociado con la carga de sodio, que es bastante grande, con trastornos cardiovasculares. Después tenemos los mucodispensables. Estos mucodispensables, en contacto con la saliva, se disgregan y se paga sobre el otro en la mucosa oral. En la mucosa oral no hace falta tomar agua. Sin embargo, tiene un efecto sistémico o local. En cuanto a las cápsulas, son más biodisponibles que los comprimidos, porque tienen menor cantidad de excipientes. Lo que sí va a ser constante en ella es que va a tener gelatina o la hidroxiapatita, que es frecuente. Otra cosa importante es que ellos, fíjense que el tamaño es inversamente al número. Las más pequeñas son las número 5 y las más grandes son las pequeñas. Entonces las más comunes son las duras y las planas. Pero también las tenemos para líquidos. Para otro tipo de líquidos. Entonces las cápsulas duras, fíjense que ellas tienen el conservante es dióxido de azufre. ¿Por qué hago énfasis en ese conservante? Porque los pacientes que sean alérgicos a la azúcar o que han comprado van a ser alérgicos a ese tipo de forma farmacéutica porque va a estar allí, no por el principio activo, y muchas veces no se lo recomiendan. Otra cosa es que usted como médico tiene que saber que si el paciente no puede tragar la cápsula y usted necesita que esa cápsula sea deglutida, tiene que tener en cuenta cómo es la composición de esa cápsula dura.
¿Por qué? Porque si la parte interna de los principios activos y el excipiente son en forma de polvo, todos están mezclados, que dijimos que eran compatibles. Entonces, el paciente tiene una sonda nasogástrica, se puede disolver y se le puede dar. Pero si esa cápsula tiene gránulos, no se puede, porque no se puede modificar la forma farmacéutica por lo que ya dijimos. Porque puede ser, eso significa que algunas de ellas no se liberan directamente en el mismo sitio. Y puede ser también que tenga 2 o 3 comprimidos dentro de la cápsula. ¿Para qué? Para que se liberen en diferentes sitios. Simplemente. Cuando las cápsulas blandas, fíjense que el conservante es ácido benzoico. ¿Okay? Fíjense que aquí no hablamos de nutrientes, hablamos de veículos. Estas son el principio activo, es generalmente poco estable en estado sólido, puede ser oleoso, y la cubierta principalmente es gelatina. Lo importante de acá es que estas formas farmacéuticas no se pueden dividir, me ponen un poquito para ver cómo me cae, a veces quieren tomarse la mitad, no se pueden colocar en individualizadores de dosis porque es fotosensible, eso no se puede utilizar, no se puede tener fuera del envase. Y todos sus principios activos generalmente es de naturaleza odiosa y baja solubilidad en agua. En cuanto a las pastillas, todos los que están acá le dicen a su mamá, a su abuela, tómese la pastilla, ¿cierto? Y ya casi se forma parte de nuestro vocabulario. Sin embargo, una cosa son comprimidos y tabletas y otra cosa es una pastilla, porque una pastilla es pastelería, caramelo. Sin embargo, tienen principio activo. Esas pastillas tienen una carga de azúcar importante y se van a dónde se van a ejercer su efecto farmacológico principalmente en la cavidad oral. Fíjense, el ejemplo que les tengo aquí es la sarcaína, cuando tenemos alguna afectación de la matriz de la garganta, pero el hecho de que se ejerza acción local también va a tener un efecto sistémico, porque se deglute, pasa la circulación sistémica, ¿cómo con eso? Entonces, las formas farmacéuticas sólidas también se van a clasificar de acuerdo a su liberación. Las primeras que vimos, o sea, tenemos la liberación no modificada. Liberación, ¿dónde se van a liberar? En el estómago. La liberación diferida se van a liberar ¿dónde? En el intestino delgado. ¿Okay? Pero también tenemos otro tipo de liberación que es liberación sostenida, ¿verdad? Y prolongada. Las dos primeras no aumentan el tiempo de acción farmacológica, pero las dos últimas sí aumentan el tiempo de acción farmacológica. Entonces la liberación acelerada, el paciente se la pone en la boca e inmediatamente se disuelve ¿con qué? ¿Con qué se disuelve? Con la saliva. ¿Ok? ¿De dónde se acaba? En la boca. La liberación diferida pasa por el estómago y se libera ¿dónde? En el intestino delgado y se absorbe, como vamos a ver mañana, el la multigranular se libera, todas se liberan ¿dónde? En el estómago. Pero cada particulita que está ahí tiene una cubierta entérica y ella se absorbe en el intestino delgado. No vamos a confundir las cosas, ¿ok? Tampoco incrementa el tiempo de acción farmacológica. Lo que sí la aumenta son estas tres últimas que les voy a nombrar, que es la liberación controlada, que comprende la liberación sostenida, en la cual es un comprimido que tiene una cubierta que una vez que se humedece, se hidrata, por los poros va a salir en forma controlada una cantidad
observaciones tenemos que, ya sabemos que hay comprimidos, que son tabletas que no se pueden cambiar su forma farmacéutica, no se pueden dividir, porque podemos alterar, sobre todo los medicamentos con rango terapéutico estrecho. Por favor, para la clase de imagen, Floreta. Medicamentos con rango terapéutico estrecho, porque los óvulos. Entre los óvulos y los supositorios, una de las características de las diferencias es la vía de administración. Pero el óvulo debe de tener en su composición lactosa. Debe de contener lactosa. ¿Por qué? Porque la lactosa, en presencia de un bacilo, ¿verdad? El bacilo que está a nivel de la vagina, se transforma en ácido láctico. Y eso hace, ¿verdad?, un ambiente inhóspito para la producción de microbios. Eso como que genera una antesala para la mejor acción farmacológica del principio activo que tengamos en el cuerpo. ¿Okay? Ahora bien, los supositorios, si tienen diferentes acciones farmacológicas, se colocan a nivel del cuerpo. Ambos, con la temperatura corporal, deben de disolverse. Por eso que los óvulos tienen una manera de administrar que entre ellos deberían ser acostados, tanto óvulos como supositorios. Después tenemos los liofilizados, que son, la mayoría son para uso parenteral. Para uso parenteral son sustancias, polvos muy ortópicos que se solubilizan con agua para la administración de medicamentos. Aquí tenemos una variedad de formas farmacéuticas líquidas. Fíjense que son soluciones, pero las formas farmacéuticas serían inyectables, polímeros, soluciones de alto volumen, gotas, ojo con las gotas. Tengan muy en cuenta las indicaciones que se le deben de dar a las madres cuando indiquen gotas. Gotas no es igual a jarabe, y a veces se cometen, la mamá sin querer la da en una cucharita y le da media cucharita porque ya le parece, y de verdad se producen intoxicaciones por incremento de la ingesta del principio activo, porque no es lo mismo, siempre son más concentradas. Y fíjense que la solución para vía rectal se llama enema y para vía vaginal se llama. Tenemos entonces los inyectables de bajo volumen, que son por debajo de 100 mililitros, y los de alto volumen. Los de bajo volumen, fíjense que pueden ser soluciones supersónicas de emulsión. Estos pueden tener conservantes y estabilizantes. Pero fíjense que los de mayor volumen no pueden contener ni conservantes ni estabilizantes. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Porque puede generar un efecto tóxico en función de la cantidad que se le da. ¿Por qué? Porque ellos tienen una protección de miligramos por mililitro. No es lo mismo, menor de 100 a mayor de 100 mililitros. Fíjense la variedad de formas farmacéuticas que están, que aunque son soluciones, entonces sería frasco, ampolla, cartucho, bolsas, frasco para hidratación de alto volumen, jeringas precargables, eso también que cuando la vean en color ámbar, significa que es compuesto, generalmente es fotosensible. El agua es la cenicienta de la formulación y el agua estéril. Pero estas aguas todas deben de ser estériles, pero la que va a ser administrada por vía parenteral debe ser estéril y aroma. Y también muchas pueden tener un bactericida. ¿Sí? Sobre todo cuando el fármaco que se va a administrar no es un antibiótico. Fíjense que hay otros vehículos y lo importante ahí es que los vehículos, señores, no son intercambiables. Así como el agua de irrigación, que es estéril, usted no la puede utilizar para reconstituir un medicamento que va a ser utilizado por la vía parenteral. Tampoco los vehículos
lo puede utilizar para lo que puede provocar necrosis. Fíjense la variedad de excipientes que tienen estas simples ampollitas que están acá. Aquí no le están nombrando bajo ninguna circunstancia el principio activo, no los variedad de excipientes que tienen. Aquí tenemos las soluciones de alto volumen. ¿Por qué le estoy diciendo esto si yo tengo un tema de soluciones como tal? Las soluciones de alto volumen generalmente son sales, son azúcares, ¿verdad? Que pueden estar isosmóticas, hiposmóticas o hipertónicas en función al grado de sal, pero lo que quería resaltar aquí es que esto es cristalóide, soluciones cristalóides, no son suelos. Entonces nosotros, los que estamos en el ambiente hospitalario, va a ser el suelo, difícil cambiarnos ya el chip, que no son pastillas, que son comprimidos o tabletas, o que eso no es un suelo, sino una solución o un mineral. Después tenemos la emulsión. ¿Quién tomó emulsión después aquí? ¿No seamos nosotros? Ah, por aquí hay agua. Sí, ahora tiene sabor, aunque realmente eso no tenía ni color. La emulsión no es más que los líquidos invisibles. Dos líquidos invisibles. Donde principalmente, ¿verdad?, tenemos que la parte oleosa va a estar dentro de una fase ácida. Y que ellas pueden ser cuando se le... Ustedes pueden ver esta definición en la definición y le dicen solución o /W. Ese o /W es una solución óleo-acuosa, por su simplemente, donde la fase interna o discontinua es donde está el principio activo. Si fíjense que aquí la fase interna o discontinua es acuosa, no se óleo. Fíjense que pueden ser para uso enteral y para uso parenteral. Hay pocos. Después tenemos la suspensión, y aquí sí que estamos más tensión. En las suspensiones tenemos lo contrario. La fase, el vehículo va a estar en la fase interna y en la fase externa, suspendido, como dice, está el principio activo. Ahora bien, ¿cuál es lo importante de esto? Que hay antibióticos de uso pediátrico que están bajo esa formulación y usted tiene que saber cómo se preparan estas suspensiones. Entonces, fíjense, usted le tiene que decir a la mamá del muchachito que debe servir el agua previamente y cuando el agua esté a temperatura ambiente o fría, se la agregue solo hasta la línea señalada, eso se llama borde, o sea, hasta donde se está diciendo que hay nada. Que luego la tiene que agitar, que tiene que darle ese medicamento por el tiempo que el doctor le esté diciendo, y son 7 días, generalmente los antibióticos de 5 o 7 días puede ser, que se lo tiene que dar tal cual como usted se lo está prescribiendo, como se lo prescribió el médico. Que generalmente muchas de ellas se guardan en la nevera y que si le sobra un poquito no lo guarda para la próxima infección, porque eso tiene un tiempo de expiración más corto, como todas las sustancias que son líquidas. Generalmente se almacenan a 4 grados centígrados, no en el congelador, no que mientras más frío más congelado. Entonces estas son soluciones que ya dijimos, ¿verdad? Tenemos los ellos que pueden ser para múltiples acciones farmacológicas. Fíjense que pueden tener efecto local, sistémico o local. Después tenemos los polímeros. Los polímeros, esas son soluciones que pueden tener varias soluciones, pueden ser están suspensiones, emulsiones, pero fíjense que generalmente son soluciones transparentes, deben de tener un pH cercano a la lágrima, pero en algunas condiciones es necesario utilizar soluciones hipertónicas de cloruro de sodio. De esa fórmula, generalmente, es una forma farmacéutica extemporánea o una forma farmacéutica que se hace en la oficina de la farmacia. Entonces, eso tiene un tiempo mucho más corto, aunque por el contenido de sal, normalmente puede
colirio que tengan conservantes porque existe mayor posibilidad de que la retina sufra algún tipo de daño desde el punto de vista de los jarabes. Esto es la manera más fácil de dar un medicamento a un niño. ¿Cierto? Es más fácil porque uno puede dosificar con facilidad y generalmente tienen por sabor, son dulcitos, la mayoría. Porque si no tienen azúcar, tienen edulcorante. Entonces, para los niños normalmente tienen azúcar o a menos que el niño tenga un problema con la glicemia, entonces tendrían algún edulcorante. Porque inicialmente todos se hacían con jarabes simples. En una solución a 1.32 gramos litros de glucosa. Después tenemos los linimentos, que son una forma farmacéutica que rozan entre líquido y semisólido. Porque cuando usted lo pone en contacto con la piel, usted inmediatamente ve cómo se convierte prácticamente en agua. Son compuestos solubles en agua y en alcohol. Fíjense que entre las ventajas de la forma farmacéutica líquida es que son menos colectivas, la forma es más fácil porque más rápido, porque no tienen que pasar por la liberación. Todas van a llegar al estómago y todas tienen que ser gastro-resistentes o ácido resistentes. Pero la desventaja es que por el contenido líquido tiene menor tiempo para que expire. Por el contenido de agua, a diferencia de los sólidos. Fíjense que también una desventaja es que tienen azúcar. Otra forma farmacéutica serían los nebulizadores o aerosoles. Ojo con eso. Tienen que saber cómo deben explicarle al paciente cómo se utiliza. Porque la mayoría de los casos de estas formas farmacéuticas es la manera como el paciente se lo utiliza. Me imagino que es una patología que hizo los en la cual la chica se lo. Pero es que tienen que saber, ¿verdad? Que la inspiración tiene que ir cronometrada con la insuflación. La inspiración debe ir cronometrada con la insuflación. Y que las partículas tienen que tener cuidado o tener conocimiento del tamaño de la partícula. Las partículas deben de ser menor de 10 micrometros. Los parches. Excelente. Los parches, fíjense que a pesar de que se colocan en la piel, no es para que ejerzan efecto tópico, es para que ejerzan efecto sistémico. Estos parches tienen, ¿verdad?, una película aluminizada y tiene una membrana semipermeable y es muy útil para medicamentos que tengan rango terapéutico estrecho, para fármacos que tengan una vida media, ya no todas las que eran media, ¿verdad? Vida media corta, que sean muy liposolubles. Y fíjense que hay una gran variedad de ventajas, pero lo importante también es que, señores, es encima de la piel. Lo puedes colocar en todos los lugares, menos en las palmas, de las plantas de los pies y en el cuero cabelludo. Entonces siempre se lo coloquen en un solo sitio. Esta es una forma farmacéutica que se mantiene el rango terapéutico, ¿verdad?, estable hasta la próxima amiga. Las cremas normalmente todos son tópicas, son suspensiones, pero la diferencia con las anteriores es que son semisólidas, tienen menor cantidad de agua. Lo importante aquí es que el principio activo puede ser múltiple y puede estar dependiendo de su afinidad en la fase oleosa o en la fase acuosa. Realmente, una crema tiene más de un principio activo. Después tenemos los geles, que pueden ser tixotrópicos o no tixotrópicos. Los tixotrópicos son los que usted debe decirle al paciente que se deben de agitar antes de consumirlos, porque cuando están normal, en agitación, son semisólidos, como por ejemplo el óxido de aluminio, el pan, esta leche de magnesia, etc. Entonces se agitan y pasan a
a homogeneizar. Y también tenemos lo que no, que se mantiene en la estructura completamente. Porque es un sólido dentro de una estructura tipo gelatina. Ahora bien, ¿quién lee esto? Rapidito, este señor mira lo que pasó. Tiene alteraciones cardiovasculares y se presume que tiene un infarto agudo. ¿Verdad? Infarto agudo al miocardio con elevación de 70%. Usted necesita rapidez y la medicación que está indicada, que no se está evaluando, es ácido acetilsalicílico, alta dosis, clopidogrel alta dosis y morfina. ¿Qué formas farmacéuticas ustedes escogerían allí? Ahí la están aquí. Estas son las opciones. ¿Usted tiene qué forma farmacéutica escogería? ¿Ah? Recuérdense que tienen que utilizar la más no administrar ácido acetilsalicílico o aspirina sublingual no está mal. Se le quema. Serían 2 comprimidos masticados de 81 miligramos. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Puede ser, si hay un poco indispensable, la pueden utilizar. La morfina, ¿cómo la administraría? Necesitan rápido, a la docena completa. ¿Y el clopidogrel? Aquí hay, que dice que hay en Pellé. Pellé se libera rápido, ¿verdad? Liberación acelerada. Entonces, usted tiene que escoger, si bien es cierto, todos, a excepción de la de 500 miligramos, funciona, pero usted tiene que escoger más rápido y es menos agresivo a su cuerpo. Así sucesivamente, tenemos una niñita que no quiere tragar tabletas, no quiere tragarse el comprimido de medicamento porque le mandaron vía oral en comprimidos y no quiere. Se niega, tiene una otitis y tiene fiebre. El tratamiento es un antibiótico por 7 días y paracetamol SOS. ¿Cuál escogería usted? Acabamos de ver. No quiere comprimir. Suspensión, ¿verdad? Suspensión, superaría la ¿qué más? ¿Y el acetaminofén? Preferiblemente es este señor tiene una gastritis, pero sufre de artrosis. Tiene una gastritis de base, pero sufre de artrosis. Y fíjense qué es lo que pasa con él. Él está tomando paracetamol 1 gramo de liberación normal, pero pareciera que es insuficiente. Dice, artrosis severa y dolor constante, tiene antecedentes de úlcera péptica, está tomando paracetamol de liberación normal, cada 12 horas con alivio insuficiente. Entonces tienes tratamiento para las úlceras gástricas y para la artrosis. ¿Cuál escogería? Cuando la patología se levante, la crónica, yo que no sé malo, me van a mandar por vía muscular todos los días. A mí una muchachita que yo parece que le caía bien hasta que le dije que eso no se podía hacer. El día que yo le dije a esa niña, mira, sí, intravenosa hace efecto, pero si no quiere tener una patología crónica, administramos un poquito. Ama, no la mamá. Me empezó a ver. Hasta que cambie la cera. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Ah? Para la úlcera, podríamos dar qué? Suspensión, ¿verdad? ¿Y qué más? Tratamiento de cápsula no gastroesofágica. Pero gastroesofágica, ¿cierto? Tratamiento de cápsula gastroesofágica. Y aquí, para la artrosis, baja.
está para tragar, ya esas formas que son difíciles que tienen que excluirlas. Se puede modificar el medicamento, se puede